Comenzamos la sesión tercera de nuestro curso de Eclesiología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, después de haber visto en las dos sesiones anteriores un poco la introducción con cuestiones de metodología, vamos a pasar ya, diríamos, al capítulo primero del manual. Lo tenéis aquí. Esperad que... Son los estudios sobre los orígenes del cristianismo y la teología. Como os comentaba, al principio de cada capítulo tenemos un pequeño resumencito. Aquí os digo que lo que vamos a estudiar es ver que junto con lo que es, digamos, la teología, el estudio propiamente teológico de la Iglesia, también se deben abordar cuestiones de tipo más histórico sobre los orígenes del cristianismo. Y aquí la idea de fondo en la que vamos a incidir una y otra vez es que la aproximación histórica depende de una serie de presupuestos que hay que explicitar, y esa aproximación histórica es complementaria con una explicación teológica, porque el Nuevo Testamento no hay inconveniente en considerarlo a la vez como texto inspirado, fuente de teología, y al mismo tiempo como una fuente histórica, con toda una serie de peculiaridades, pues según los modos de escribir de la época, etc. Y en este sentido, como os comento aquí, la comparación con datos que ofrecen otras fuentes puede ser muy útil. Fuentes de tipo histórico, arqueológico, algo comentaremos. Lo que pasa es que siempre la pregunta central para hablar de los orígenes del cristianismo y para hablar los orígenes de la Iglesia es ¿quién es Jesús de Nazaret? Y según cómo se responda a esta pregunta, pues tendremos una comprensión completamente diferente de los orígenes del cristianismo. Veremos que en autores supuestamente católicos, especialmente en el último tercio del siglo XX, no siempre se han dado respuestas muy correctas, y esto motivó una serie de intervenciones de los pastores de la Iglesia. Haremos referencia a alguna de ellas. Por tanto, estas son un poco las ideas fundamentales que vamos a tratar en este capítulo, al que dedicaremos 3 sesiones, cuyo esquema lo tenéis aquí. Primero, una reflexión muy breve sobre cómo se relacionan los estudios, más bien de tipo histórico, de orígenes del cristianismo y la teología católica. En segundo lugar, este planteamiento del Nuevo Testamento a la vez como texto inspirado y como fuente histórica, sin que haya contradicción entre ambos aspectos. Los datos más o menos directos o indirectos que podemos recabar de otras fuentes y todo el tema de la historicidad de los evangelios, y la pregunta clave: ¿quién es Jesús de Nazaret y qué importancia tiene esto para la cuestión de los orígenes del cristianismo? Y por último, un apartado, diríamos, más amplio, porque tiene textos un poco más largos, sobre determinados planteamientos erróneos e insuficientes y cómo ha habido una serie de respuestas de la autoridad eclesial en este campo. Bien, pues vamos al apartado primero, los estudios sobre orígenes del cristianismo y teología católica. Como digamos, aquí lo planteo al principio, sería la pregunta básica. Si a alguien se le pregunta ¿cuál es el origen de la religión cristiana? ¿Cuál es el origen del cristianismo? Una persona que sea católica de verdad, quiero decir, tiene una respuesta muy sencilla. Su origen está en Dios. El Padre ha enviado al Hijo, nacido de la Virgen María, en el pueblo de Israel, un pueblo preparado desde hace siglos para que en ese contexto se diera la encarnación del Hijo eterno que existía desde todos los siglos. La vida terrena de Cristo se entrega en la cruz, seguida por la resurrección, y deja a la Iglesia para continuar su presencia y misión salvadora, especialmente con los sacramentos de la fe, la venida del Espíritu Santo, todo este tipo de cosas que aquí no pongo con más detalle. Esta respuesta obviamente supone la fe, porque supone aceptar que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Y a esto, como ya habíamos comentado al hablar del tema de los preámbulos de la fe, esta proposición no se puede afirmar si no es por la fe. Con lo cual esta sería un poco la respuesta más radical. ¿Cuál es el origen del cristianismo? Pues que el Padre ha enviado al Hijo y ha enviado al Espíritu Santo para que tengamos esa vida eterna. Lo que pasa que esta, que sería la respuesta más radical,
no es incompatible con otras respuestas parciales. Por ejemplo, podemos investigar quiénes fueron los primeros seguidores de Jesucristo, qué dicen de ellos los autores de la época, qué restos arqueológicos han quedado, qué tipo de documentos han producido, cómo nos ha llegado, no sé, todo el tema del estudio de papiros que pueda haber, digamos, de esos primeros siglos. Este tipo de investigaciones evidentemente no requieren la fe, o sea, que tú investigues en Palestina y descubras pues, que en un determinado monumento aparece el nombre de Poncio Pilato, pues, sí, confirma que hubo un Poncio Pilato que aparece en el Evangelio. Para eso no hace falta la fe, hace falta simplemente excavar un poco, ver las piedras con las técnicas adecuadas y sacar conclusiones. O sea que esas investigaciones no requieren la fe, pero tampoco tienen por qué oponerse a la fe. Ya digo, el caso del descubrimiento de testimonios arqueológicos, y veremos algunos muy interesantes, que están en plena sintonía con lo que dice el texto evangélico, pues evidentemente no solo no se opone a la fe, sino que de una manera exterior a la fe nos da digamos, nos ayuda a comprobar esos textos que nos transmiten la fe. Desde el punto de vista histórico, se trataría de buscar los restos que ha dejado Jesús de Nazaret y sus primeros seguidores, porque estamos hablando de los orígenes del cristianismo y los orígenes de la Iglesia, y luego estudiar de qué manera se han ido organizando y desarrollando. Hasta aquí podría parecer pues, que, digamos, no hay diferencias con otro personaje de la antigüedad. Alguien puede buscar pues, qué restos ha dejado Julio César o Alejandro Magno, o qué libros hablaban sobre ellos, o qué restos arqueológicos hay. Lo que pasa es que hay una diferencia. La diferencia está en la pretensión que tenía Jesús de Nazaret de estar al nivel de Dios y de realizar una serie de actos que superan a lo que se observa cotidianamente. El caso más claro son los milagros o los exorcismos o expulsión de demonios, con lo cual aquí tenemos ya la primera diferencia, y es que la persona que se quiere estudiar históricamente tenía una pretensión completamente distinta de la pretensión que encontramos en otras personas de la antigüedad. Y aquí ya, ante esto, van a comenzar a entrar en juego los presupuestos del historiador. Presupuestos que no siempre se explicitan y que dan lugar a toda una multitud de interpretaciones, porque bien, uno puede simplemente limitarse a presentar lo que atestiguan los documentos. Por ejemplo, si lo que dicen los textos cristianos respecto a la sociedad o las situaciones de la época corresponde a lo que sabemos por otras fuentes. Bien, eso por supuesto se puede hacer, sin entrar en si se han realizado esas acciones maravillosas, milagrosas o no. Pero también cabe la posibilidad de que el historiador tenga ya unos presupuestos de corte filosófico o especulativo que con frecuencia no hace explícito y a veces incluso no es consciente él mismo, y eso le está impidiendo aceptar la verdad de los enunciados del Evangelio. Y, digamos, esa no aceptación de los enunciados del Evangelio le va a llevar a separar lo más posible esos enunciados de los datos históricos. Por eso digo, puede que se dedique a buscar una explicación de esos datos que no esté ya en la realidad de las cosas sucedidas, sino en la imaginación o en las intenciones de los que escribieron tales textos. Pero como veis aquí, la cuestión está que se deben precisar muy bien cuáles son esos presupuestos del historiador. En ese caso, diríamos, según cuáles sean esos presupuestos, lo que puede darse es una mezcla de historia y de razonamiento apologético de sus principios filosóficos. Un ejemplo muy claro, lo vamos a ver con el texto de Bullmann. Alguien para el que la regularidad de la naturaleza es un determinismo absoluto, si alguien piensa de esa manera, no puede haber milagros, porque el milagro supone que la regularidad de la naturaleza que expresamos en leyes, pues ahí no se ha cumplido. Si para alguien esa regularidad es un determinismo absoluto, los milagros no pueden suceder. Entonces, tratará de buscar una explicación de ese testimonio acerca de un milagro, pues por una mentalidad mítica o por cualquier cosa. Quizá una de las formulaciones más claras de este modo de actuar, y que tuvo una difusión enorme, es aquella famosa frase de Bullmann, de que en la época de la electricidad no podemos creer en ángeles y demonios. En la nota os la pongo con detalle.
Claro, si tú dices que por creer en la electricidad o por aceptar las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo o cualquier cosa de estas, vamos, dudo que Bullmann supiera de qué iba el asunto, pero digamos, si tú tienes ese planteamiento cientificista, que no científico, entonces todos los testimonios evangélicos van a quedar relativizados. No puede haber ángeles y demonios. En el fondo de Jesús de Nazaret prácticamente no conocemos nada porque lo único importante es, diríamos, cómo se sitúa el hombre ante la vida, ante el sentido, ante todas estas cosas. Bullmann dependía bastante de Heidegger, pero diríamos, en este punto dejaba claro que él no estaba dispuesto a aceptar los testimonios sobre ángeles y demonios. Claro, en Bullmann nunca jamás encontraremos una demostración del principio, de ese principio de que en la época en la que usamos la electricidad no podemos creer en ángeles y demonios. Eso jamás lo demuestra y difícilmente lo puede demostrar porque, diríamos, es indemostrable. O sea, me explico. Un ángel o un demonio simplemente sería una entidad que es completamente forma. Esto lo podemos pasar a un planteamiento científico diciendo que es pura información. Si tú eres materialista y para ti todos los intercambios de información en la naturaleza se reducen a intercambios de masa-energía, no tiene sentido hablar de ángeles y demonios. Claro, el problema es que si para ti todos los intercambios digamos que hay en la realidad se reducen a intercambios de masa y energía, tampoco puedes explicar los bosones de Goldstone, por ejemplo. O sea, hay cosas que no vas a poder explicar. Entonces, tú primero tendrás que demostrar que todo se puede reducir a masa y energía. Y eso en física te va a costar un poco. O, peor todavía, pretender que las leyes, las regularidades que hay en la naturaleza son autoconsistentes, se explican perfectamente a sí mismas. Eso con los teoremas de incompletitud es un poquitín, o sea, no se puede hacer. Obviamente, Bullmann estas cosas ni las olía, o sea, no es que conociera bien la física, no, se dedicaba, pues tenía una serie de presupuestos filosóficos, los aplicaba a la exégesis y ya está. Claro, pero digamos, la cuestión está, sí, tú aceptas esos presupuestos, no puedo hablar de ángeles y demonios, no puedo hablar de realidades que sean pura forma, perfecto. O sea que, pero si para eso estás haciendo la equivalencia masa-energía e información por otra parte, pues hay otras muchas cosas que no estás pudiendo explicar. Con lo cual, con todo esto, lo que os digo es que en multitud de estos estudios, lo que hay que tratar primero son los presupuestos filosóficos, incluso científicos, que tienen estas personas. Por eso, lo que sucede es que en muchos estudios sobre los orígenes del cristianismo, lo que nos encontramos es gente con unos preámbula, como lo que decíamos de los preámbula fidei, pero aquí serían, no sé, preámbula teismi, o no sé cómo habría que decirlo, unos preámbulos muy distintos de la filosofía del ser. Os remito de nuevo al anexo para, diríamos que recordáis estos preámbulos, y así se entiende perfectamente esto que había dicho Ratzinger de que la exégesis del siglo XX, los problemas de fondo fundamentalmente son filosóficos, y habría que afrontarlos de esa manera. Esto de todos modos no es algo nuevo, ¿eh? Luego veréis un ejemplo, es bastante desconocido, porque digamos, este intento de una reconstrucción de un Jesús histórico, entre muchísimas comillas, que esté acorde con una determinada filosofía, no comenzó con la Ilustración o con Bullmann, lo tenéis ya en el siglo IV. Veremos el caso de lo que hizo Porfirio, pero eso lo veremos un poquitín más adelante. Lo que hace la teología católica al estudiar los inicios de la Iglesia es recurrir a estudios históricos, sí, igual que la antropología teológica tiene que recurrir a las argumentaciones de las ciencias naturales, pero siempre hay que tener muy presente cuáles son los presupuestos que hay detrás de determinados razonamientos y estudiarlos de una manera crítica. Porque fijaos que en este caso, digamos, sería el caso de las relaciones entre fe y razón histórica, es un caso más de las relaciones entre fe y razón. A partir de un enunciado de razón, esto ya lo hemos repetido varias veces, no se puede demostrar un enunciado de fe, pero tampoco se puede dar una contradicción entre ambos. Y con bastante frecuencia los argumentos de razón incluso pueden inducir, pueden llamar la atención, pueden dirigir hacia la fe. En el caso de los estudios históricos, que es un poco en lo que estamos centrados ahora, esto es especialmente claro.
porque el conocimiento del contexto de los inicios de la Iglesia permite comprender mejor ciertos acontecimientos, cómo se difundió el cristianismo, a qué problemas respondía, qué inquietudes tenía la gente de aquella época, etc. Con lo cual, este sería, digamos, una primera presentación en la cual insistimos, como ya habíamos hecho antes, en recordar siempre, en atender siempre a los principios que subyacen, a los presupuestos que subyacen detrás de cualquier afirmación, también, por supuesto, en el campo histórico. Y ahora vamos a pasar al segundo, digamos, al segundo apartado sobre el Nuevo Testamento como como texto inspirado y como fuente histórica. Vamos a recordar un poquitín, digamos, estas nociones para no despistarnos. ¿Qué quiere decir que el Nuevo Testamento es un texto inspirado? En el sentido técnico de la teología católica, denotamos por texto inspirado un texto en cuya elaboración ha intervenido Dios de una manera completamente distinta a otros escritos. O sea, aquí texto inspirado no es como una poesía inspirada, una cosa así que nos llame mucho la atención, no. Estamos refiriendo a una intervención del todo especial de Dios para que se plasme en ese texto la verdad que Dios ha querido revelar. Obviamente, el texto ha sido redactado por un autor humano, o sea, no es que haya entrado en trance y haya sido un poco como la sibila el oráculo de Delfos, que entraban así en trance y decían palabras misteriosas, no. Lo ha escrito el autor humano con sus propios recursos, con, diríamos, sus propias características, con su propia ciencia, pero bajo un influjo de la gracia que le ha guiado para que se comunique aquello que Dios quiere. Obviamente escrito en un idioma que conoce, con un estilo que conoce, con unas circunstancias que le han rodeado, igual que cuando un pintor pinta un cuadro, el cuadro va a depender de cómo sea el pincel. Con una brocha gorda no se pueden pintar las meninas, obviamente, hace falta un pincelito más pequeño, determinados pigmentos, determinadas pinturas, determinada tela, porque si no el resultado es distinto. Lo que pasa es que Dios se ha servido de todo eso para comunicarnos una serie de verdades que se expresan, la verdad siempre se expresa en la proposición, en las proposiciones que contiene el texto. Es cierto que a lo largo de la historia, de la teología, pues se han dado muchas explicaciones sobre este carisma de la inspiración, pero seguiremos, como estamos haciendo en general, las grandes líneas de Santo Tomás, cuando habla de la gracia y la naturaleza, las causas, el conocimiento, porque creemos que es la más precisa a la hora de hablar de la inspiración. Aquí de nuevo en la nota tenéis algún detalle más. Ya digo, este punto es fundamental porque aquí el autor inspirado actúa, digamos, como causa instrumental de lo que Dios ha querido y es básico porque el hecho de que un texto sea inspirado no quiere decir que no pueda tratarse de un testimonio histórico tan fiable como textos de la literatura profana. En el comienzo de San Lucas lo vemos clarísimo, escribe con un estilo, o sea, con una pretensión muy parecida a la de Tucídides y reuniendo testimonios, que por supuesto hay una intervención de Dios sobre San Lucas para que plasme determinadas cosas y nos comunique una verdad, sí, pero el mismo San Lucas ha recogido todos esos testimonios. Recordemos además que un aspecto fundamental de la fe cristiana es que el Verbo se ha hecho carne. Por eso hay una serie de hechos históricos concretos que los autores del Nuevo Testamento han querido reflejar. Y aquí tenéis el principio de que la gracia no elimina la naturaleza, sino simplemente se opone al pecado, perfecciona la naturaleza, la eleva, y por eso es lógico que los modos de expresarse de los autores sagrados correspondan a su carácter y a su época. Y este precisamente es el punto que a veces hace más difícil la interpretación de los textos, en el caso del Antiguo Testamento, porque es una época muy lejana, se nos escapa un poco el modo de expresión, qué es lo que querían decir. Pensad además, en el caso de los evangelios es cierto que es mucho más cercano, el mundo clásico nos es mucho más cercano, pero están escribiendo en una lengua que es distinta de la que hablaban las personas que aparecen en los sucesos descritos. Todo esto, diríamos, va a dar lugar pues, a determinadas maneras de expresarse, digamos, a cosas que no siempre se entiendan bien, determinadas dificultades. Vale.
Por otra parte, la intervención real del autor sacro, del hagiógrafo, no quiere decir que lo que nos transmita sea algo que se limite meramente a su contexto social, porque con esto volveríamos otra vez al relativismo, decir que la verdad de un enunciado simplemente depende del contexto cultural y no puede transmitirnos una verdad que supere el contexto cultural. Aquí os recuerdo un ejemplo banal que ya aludíamos en el capítulo anterior. Tú la verdad del teorema de Pitágoras la puedes expresar con la terminología geométrica algebraica actual, mediante una representación gráfica o mediante la narración de la medida de un campo, pues del antiguo Egipto. En cualquiera de los tres casos, la verdad transmitida es la misma. Pasemos esto al campo propiamente teológico. Tú puedes confesar la divinidad de Cristo mediante la terminología del Concilio de Nicea, mediante el uso todavía más preciso de la filosofía del ser, o diciendo que Jesús de Nazaret está por encima de la ley y por encima del sábado. En cualquiera de los tres casos estás confesando el carácter divino y también humano del Señor. Pero, diríamos, el historicismo, en cambio, lo que dice es que cualquier verdad simplemente está limitada, no puede salir del conjunto de representaciones de su época. Y eso, repito, no es así. Por eso es fundamental superar el historicismo para poder comprender lo que dicen los escritores sagrados y advertir que muchas interpretaciones, digamos que habitualmente escuchamos, lo que tienen de fondo es ese relativismo, ese historicismo, pues no sé, no se podía decir en aquella época pues que Jesús era verdadero Dios, o lo que dicen luego el concilio de Nicea o los concilios posteriores no tiene nada que ver con el Evangelio, no, hay una expresión quizá más precisa de esas verdades según avanza el tiempo, pero la realidad a la que te estás refiriendo es siempre la misma. Y cuando en la exégesis se pierden estas nociones fundamentales y se olvida el nivel teológico, lo que sucede es que se suele entrar en un juego con criterios de tipo positivista que incluye cualquier intervención de lo divino. Pero repito, eso responde a un planteamiento filosófico que es indemostrable y que es falso, porque es un planteamiento de la divinidad que no corresponde a la realidad. Aquí os pongo un par de textos de Benedicto XVI cuando tuvo lugar el Sínodo de la Palabra de Dios en el 2008 y él intervino diciendo que no se estaba respetando muchas veces en la Iglesia la hermenéutica de fe indicada por Dei Verbum, había una hermenéutica secularizada, positivista, según la cual lo divino no puede intervenir en la historia humana. Y si intervenía un elemento divino, pues había que explicarlo de otra manera completamente distinta. Y ponía el ejemplo de que en Alemania muchos negaban, a la mayoría de los exegetas negaban que Cristo hubiera instituido la Eucaristía o que el cuerpo de Jesús hubiera resucitado físicamente, que la resurrección no sería un hecho histórico, etc. Claro, con esto se entiende perfectamente luego todos los líos posteriores que tenemos ahora con el sínodo en Alemania. Es una lástima que Benedicto XVI, además de haber dicho esto en el sínodo del 2008, no hubiera iniciado una serie de procesos para que, si una persona no es católica, pues que funde su propia iglesia, pero que deje de darnos la tabarra. Pero bien, dejamos esas cuestiones de política eclesial a un lado y vamos a recordar algunos aspectos brevísimos, porque no se trata aquí de hacer una eclesiología fundamental o hacer un curso completo de orígenes del cristianismo, sino recordar un poco la peculiaridad histórica de los evangelios, repito, muy, muy brevemente. En la nota os pongo algunos autores que he seguido aquí. Ante todo, recordar que para los padres de la Iglesia, para toda la antigüedad cristiana, los evangelios siempre se consideraron textos históricos, o sea, no eran novelas, no eran relatos ejemplificantes, sino eran un conjunto de testimonios en torno a Jesús de Nazaret. Fueron redactados por personas que consideraban que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios, con esa filiación divina trascendente y distinta a la que pueda darse en otras personas. Y con esto lo único que hacían era aceptar como verdadera la pretensión que tenía el mismo Jesús. Obviamente hay diferentes modos de narrar estos acontecimientos, la selección de unos testimonios, de otros, teniendo en cuenta a qué lectores se dirigían. Por ejemplo, es distinto dirigirte a lectores que proceden del mundo judío o lectores que proceden del mundo gentil. Bien, pero los testimonios son los que son.
Esto lo tuvo que recordar el mismo Vaticano II en la Constitución Dei Verbum. Se recordaba que la Iglesia reconoce la historicidad de los evangelios. Dice, los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Bien, indica luego alguna cuestión sobre cómo, diversas hipótesis sobre cómo se redactaron los evangelios, pero el tema de la historicidad y del testimonio es muy claro. Vuelvo a insistir, para valorar el carácter histórico tenemos que tener presente cómo se escribía historia en la época. No podemos pretender que escribieran historia como escribimos nosotros historia, sino cómo se escribía historia en la época. Y de hecho, sí sabemos cómo algunos de los grandes historiadores griegos del helenismo empleaban sus fuentes. También ellos seleccionaban unas, otras, sobre todo los escritores del helenismo, porque en Roma los historiadores romanos tenían casi más de propaganda a favor de un emperador o de otro. En ese sentido, los griegos tipo Tucídides eran como más, digamos, más objetivos, se centraban más en el dato que venía del testimonio. Entonces, diríamos, ya digo, también los historiadores helenistas hacían esa serie de selecciones. Os aludía antes al prólogo del Evangelio de San Lucas, que está un poco en línea de lo que quería hacer Tucídides. Habla precisamente de esa labor del que escribe historia. Selecciona una serie de testimonios para fundamentar una verdad. En este caso, una verdad que se ha recibido acerca de Jesucristo. Y por ello, la categoría fundamental es la categoría de testimonio. El historiador, o bien tenía que haber sido testigo de los acontecimientos narrados, lo que se llamaba la autopsia, el ver con los propios ojos, o bien, si eso no era posible, y no era posible en muchas ocasiones, acudir a los testigos que habían presenciado los acontecimientos. Como veis, casi es una labor prácticamente periodística. Y era muy frecuente que en la narración apareciera de manera directa o indirecta quién había sido testigo del hecho narrado. Esto tanto en bastantes historiadores clásicos como en los evangelios. De hecho, en los evangelios podemos advertir quién nos ha contado uno, o sea, cuando hay determinado episodio, cuál es la posible fuente de información de ese episodio. Pues sean milagros, gente que lo ha visto, sean predicaciones, sean exorcismos. Obviamente los 12 apóstoles son los testigos primordiales, pero no son los únicos. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, en Lucas es muy claro. No sé si os habéis fijado que en el Evangelio de San Lucas aparecen bastantes detalles acerca de lo que sucedía en la corte de Herodes, más que en otros evangelios. Pues también San Lucas recuerda que una de las que seguían a Jesús era una tal Susana, mujer de Cuza, intendente de Herodes. San Lucas está dando a entender que él conoce a una persona que ha estado vinculada al ámbito de Herodes y por eso se entiende que pueda contar más cosas acerca del palacio de Herodes. De todos modos, esto no simplemente lo tenemos por el prólogo de San Lucas. Hay un autor del siglo I, finales del siglo I, que es Papías de Hierápolis, no se conserva su obra, pero Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica nos transmite una serie de textos de este señor y fijaos lo que dice. Marcos, que fue el intérprete de Pedro, puso puntualmente por escrito, aunque no con orden, cuantas cosas recordó referentes a los dichos y a los hechos del Señor, porque ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, quien daba sus instrucciones según las necesidades, pero no como quien compone una ordenación de las sentencias del Señor. De suerte que nada faltó Marcos, poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba, pero en una sola cosa puso su cuidado, en no omitir nada de lo que había oído o mentir absolutamente en ellas. Mateo ordenó en lengua hebrea las sentencias de Jesús y cada uno las interpretó conforme a su capacidad. Fijaos que aquí en este texto de Papías que nos ha transmitido Eusebio aparece un poco ese interés del historiador
por narrar lo que le han transmitido los testigos. O sea, el historiador ha hablado con los testigos, ha escuchado a los testigos, le han llegado esos testimonios y los pone por escrito. Se da ahí esta alusión a un escrito de San Mateo en lengua hebrea que contenía sentencias de Jesús. También fijaos aquí es importante, porque los testigos de los acontecimientos son de lengua hebrea o aramea, mientras que los evangelios que ahora tenemos están en lengua griega. Esto ya nos habla de variaciones que van a poder irse dando según cómo se entiendan esos testimonios. Por eso es fundamental todo lo referente al contexto semítico para entender correctamente la narración evangélica, porque se ha producido en un contexto no de lengua griega, sino de lengua semítica, con unas costumbres propias, con unos modos de expresión propias, etc. Obviamente, el contenido que transmitía superaba pues ese contexto, porque ahí hablaba de una persona que tiene la pretensión de estar al nivel de Dios. Unos lo aceptaron y otros no. Por otra parte, como os digo aquí, es lógico que los diversos testigos, al transmitir su testimonio, hicieran algunas adaptaciones para que el sentido se captara mejor. Diríamos, el evangelista iba integrando todo esto según lo más oportuno, pero esa diversidad del orden no es que vaya contra la verdad. Y fijaos que es curioso porque ahí Papías alude, es una lástima que no tengamos completa la obra de Papías, que Marcos no ha sido testigo de lo que narra. Quizá lo está contraponiendo a otro evangelista que sí ha sido testigo de lo que narra, especialmente San Juan, pero repito, no tenemos ahí más datos. Y un dato que también tenemos que tener presente, un dato ulterior, que nos hace situar a los evangelios en la categoría de textos históricos, es la descripción muy precisa y concreta de la Palestina de los años 30 de nuestra era. O sea, eso sí que es fundamental y en esto coinciden bastantes estudiosos. El Evangelio nos está describiendo una situación en Palestina que no es la del año 70 ni la del año 100, sino la de los años 30 del siglo I. Y el mismo Evangelio de San Juan, tenemos unas descripciones de Jerusalén que son reflejo de una realidad previa a la destrucción que se dio en el año 70. Lo que pasa es que hay uno de los hechos más sorprendentes, y esto lo ha puesto de relieve Vaughan en su, la obra sobre los Evangelios y el testimonio. Él habla incluso dice que es mejor hablar de un Jesús del testimonio que no de un Cristo de la fe, un Jesús histórico, lo que sea, porque tenemos una serie de testimonios. Pues este señor hizo un estudio interesantísimo y hizo las estadísticas de los nombres más usados en la Palestina de la época a partir de tumbas e inscripciones funerarias. Obviamente en aquel momento no había una oficina de estadística que te diga qué nombres son los más empleados o qué porcentaje, no sé, qué porcentaje de los varones se llama Simón, qué porcentaje de los varones se llama Lázaro, qué porcentaje de los varones se llama José. Eso no, digamos, esa estadística no existía, pero sí existen tumbas. Entonces, a partir de las tumbas, a partir de las inscripciones, se puede estudiar el porcentaje que hay de cada uno de estos nombres. Pues casualmente, no casualmente, sino porque te está transmitiendo la realidad, el porcentaje de los nombres que conocemos a partir de los registros funerarios y de las inscripciones tiene una correlación altísima con el porcentaje de los nombres que encontramos en los evangelios. Es una cosa realmente sorprendente. Incluso, por ejemplo, Simón era uno de los nombres más empleados. Por eso, si se habla de Simón, hay que decir algo más. Simón Pedro, Simón el celote, Simón el de tal, el de cual, porque, digamos, el nombre Simón era muy frecuente. Otros nombres que son menos frecuentes no necesitan un apodo o algo que les distinga. La obra de Baumann, os la he citado, está citado en las notas y en la bibliografía, lo podéis ver con mucho detalle. Si alguien hubiera hecho un relato novelesco, sería muy difícil que los porcentajes de nombre coincidieran con la realidad. En cambio, si los evangelios son una colección de testimonios de la época, pues obviamente el porcentaje de nombres va a coincidir con la realidad. Tenéis aquí un estudio histórico que nos ayuda a ver cómo los evangelios te están reflejando una pintura de la sociedad de la época.
Claro, como os comento aquí, ya os digo que esta visión tan anclada en la historia de los evangelios no es la que no está extendida en todos los estudiosos de la Biblia, que más bien apuntan a una formación de tradiciones sobre Jesucristo en comunidades que son muy creativas, y esas comunidades evolucionan y tardan mucho en ponerlo por escrito. Por eso vienen a decir que los evangelios se escribieron en el año 70, 80, 90, y cuanto más tarde mejor, para que así esas comunidades hayan podido, ir evolucionando, con lo cual al final los evangelios lo que nos están describiendo es más bien el interés de esas comunidades que lo que tiene que ver tuvo que ver con Jesucristo. Claro, esto evidentemente, si se compara con lo que han dicho los padres de la Iglesia, parece un chiste. O sea que, por ejemplo, de nuevo tenemos otro testimonio de Papías donde él nos habla del interés que tenía por escuchar a los testigos. Aquí las comunidades ni están ni se las espera. Él dice que quería saber habla con los apóstoles, con los ancianos, gente que había tratado con Jesucristo, gente que había estado con las personas de ese entorno para saber exactamente lo que habían dicho. Ahí tenéis ese texto de Papías. Por eso diríamos... la figura, la noción clave de todo esto es el testimonio. Obviamente estos testimonios, y aquí os presento un resumencito de cosas que dice Baumann, pueden variar, hay variaciones que introdujera el mismo Señor al presentar sus enseñanzas. Cristo podía predicar una misma parábola en diversas formas. El arameo al griego no siempre se traducía de la misma manera. Cuando hay una transmisión oral, a veces hay pequeños cambios, pero que no afectan a la sustancia de la cuestión, o bien el testigo, para que entienda mejor otra persona qué es lo que está diciendo, hace algunos pequeños cambios. Está también el tema del orden, cómo se organizan esos testimonios, pero esto no no elimina el carácter histórico de lo que se está diciendo. Bien, y aquí lo que os pongo en este apartado, pero esto lo podemos pasar más rápidamente, es una serie de testimonios de la época patrística sobre los evangelios, que eran, los padres de la Iglesia eran partidarios de situar los evangelios bastante cerca, precisamente por este carácter de testimonio. San Ireneo, por ejemplo, de nuevo aquí reportado por Eusebio, nos habla de la dependencia de que San Mateo primero escribió en arameo o en hebreo. Vincula luego los evangelios de Marcos y Lucas a Pedro y Pablo, respectivamente. Da alguna indicación sobre cuándo pudieron escribirse, según la presencia de Pedro y Pablo en Roma, y habla luego del Evangelio de San Juan. Bien, aquí os lo pongo con un poco de detalle. Es también interesante el testimonio de Clemente de Alejandría. Fijaos que tiene bastante valor porque Marcos luego estuvo en Alejandría, con lo cual ahí se conservaban testimonios de cómo había escrito su evangelio, y de nuevo insiste en ese origen petrino, la relación de Marcos con Pedro. Y respecto a San Juan, tanto Ireneo como posteriormente Teodoro de Mopsuestia nos dan a entender que conoció los otros evangelios y quiso completar o quiso añadir cosas que no estaban. Respecto a fechas es interesante porque tendríamos la primera llegada de San Pedro en torno al año 42 de nuestra era, según nos atestigua Eusebio. Llegó en el reinado de Claudio. Además, eso confirma el extraño proceso que hubo. Una patricia romana, Pomponia Graecina, que fue acusada de practicar una superstitio ilícita, que tiene toda la pinta de haber sido el cristianismo. Esto haría, si San Ireneo relaciona alguna versión del Evangelio de San Marcos con la predicación de Pedro y con la salida de Pedro de Roma, todo esto nos podría llevar a los evangelios en la década de los 50. Pero bien, ahora no entramos. Aquí tenéis algún dato más. El próximo día enlazamos con las afirmaciones en torno al epistolario de San Pablo y cómo lo podemos situar en la historia. Bien, pues terminamos ya aquí esta sesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre,
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.